Cada programa de alivio a la pobreza que hemos presenciado en México en los últimos 50 años ha estado acompañado de un imperativo político electoral. Y el más exitoso de ellos quizá fue el Programa Nacional de Solidaridad de Carlos Salinas, un programa en el cual se basa mucha de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Tan es así que en los primeros reportes que hubo sobre la determinación de los municipios que recibirían los beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, muchos de ellos no eran los municipios más pobres del país, sino los que iban a tener elecciones. Entonces ya de entrada había ahí una desviación de la intencionalidad del programa que ponía sobre la mesa su clara intencionalidad, y creo que por eso mismo está Rosario Robles en el puesto en el que está. Es una mujer que sabe ser operadora política como lo fue en la capital durante mucho tiempo, conoce las estrategias clientelares, sabe cómo usarlas, sabe echar a andar la maquinaria que alguna vez fue del PRI y luego de la cual se aprovechó el perredismo en la capital. ¿Tú sí crees que Rosario, por Rosario, lo estaría haciendo directamente? ¿O Rosario es la secretaria y hay una estructura que no necesariamente responde a Rosario? Son dos opciones. Sí, yo creo que Rosario, para empezar, hace lo que le dice el presidente Peña Nieto, y para eso fue incorporada al puesto. Ella se acercó a él desde hace muchos años y trató de venderle las habilidades por las cuales ella es conocida, y una de ellas es precisamente su eficacia política y el hecho de que en la capital se reconstruyeran los tejidos clientelares que le sirvieron tan bien al priismo y que luego se volvieron parte de la estructura de mediaciones con las que cuenta actualmente el PRD en el Distrito Federal. Entonces yo creo que Rosario Robles fue llamada para hacer un trabajo, y ese trabajo es el que estamos viendo ahora evidenciado, que ni siquiera debería sorprendernos, Carmen. Quizá me sorprende la sorpresa. Sorprende que haya una evidencia y una contundencia en la evidencia. Sí, pero no sorprende la práctica. Yo recuerdo, lo dije hace ya varios programas, haber escrito mi tesis de doctorado sobre el Programa Nacional de Solidaridad y haber descubierto en esa investigación muy minuciosa toda una serie de condicionamientos políticos, el hecho de que los delegados eran allegados del presidente, que el programa estuviera manejado desde Los Pinos, que el padrón fuera opaco y discrecional, manejado también desde Los Pinos, que no hubiera claridad en las finanzas del programa, todo lo que estamos viendo ahora reproducido en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que es como uno de los una de las huellas dactilares del priismo, de la forma en la cual se construyó como partido y sigue operando, la relación patrón-cliente, la relación te doy y me apoyas de regreso, la relación te otorgo beneficios materiales y de vuelta me entregas votos electorales. Entonces creo que ese arraigo clientelar es mucho más profundo en México que en otros países, y es una de las razones de nuestro rezago fundacional y de nuestra parálisis. Explica por qué la burocracia política acaba quedándose con tantos recursos, explica el porqué de la corrupción y explica también el porqué de la pobreza permanente, porque el clientelismo tiene un incentivo en que las clientelas permanezcan pobres y permanezcan dependientes, porque entonces la relación se perpetúa en el tiempo. El clientelismo tiene incentivos perversos para fomentar no el desarrollo de un país, sino su retraso, porque quienes están en la punta de la pirámide, quienes distribuyen los beneficios materiales, se benefician de la pobreza a quienes tratan como clientes en vez de tratar como ciudadanos. Mira, tres cosas. Primero, que era total y absolutamente previsible que esto sucediera. Es más, es el primero de varios escándalos si no se hacen correcciones, porque cuando uno revisa el organigrama de la Sedesol, impresiona que ahí se pusieron sobre todo a operadores políticos.
De hecho, independientemente de la experiencia que tengan como funcionarios encargados de políticas sociales, el Coordinador Nacional de Delegaciones, por ejemplo, Pedro de León Mojarro, es un zacatecano con una historia muy peculiar. Es un operador político en el sentido más extremo de la palabra. Fue presidente estatal del PRD y luego abandona el PRD y se va al PRI, de donde brinca el cargo que tiene. El 29 de marzo pasado, Reforma sacó un reportaje bien interesante en el cual revisaba a los nombramientos de los delegados por Redesol. Hasta ese día habían hecho 23 nombramientos. 20 de los nombrados tenían claros antecedentes priistas. Es decir, lo que observamos desde hace meses es que la Secretaría de Desarrollo Social se pobló de funcionarios cuya lealtad está con el PRI y que no hacen nada por disimularlo. Un detalle curioso: en el caso del Distrito Federal nombraron como delegado a Sixto Hoyos, que es un policía, que fue un policía del estado de Hidalgo, bajo Osorio Chong, el director de la policía. Estos son los datos, es decir, lo que sucedió en Veracruz es un ejemplo muy claro de que, o más bien una confirmación de lo que ya se veía venir. Segundo comentario, es en cierto sentido una redención del panismo, porque aun cuando los panistas hicieron más o menos lo mismo, en la conferencia de prensa, los textos de la conferencia de prensa que dio Gustavo Madero la semana pasada, me impresionó porque fue un regreso a los viejos tiempos del PAN. No hay que olvidar que el PAN es un partido de abogados que durante décadas se especializaron en combatir el fraude electoral. Y si bien no fueron muy buenos como gobernantes, sí, en este caso, demostraron ser extraordinarios en la comprobación de un ilícito, porque es realmente impresionante la cantidad de información que hicieron. De hecho, lo que impresionó es que durante 6 meses, que reunieron información de 6 meses para poder documentar y darle validez probatoria, porque no es que sea una denuncia mediática, sino que es una denuncia que ya presentaron ante la Procuraduría General de la República y que tiene valor probatorio. De ahí que sintiera un regreso a épocas ya idas, cuando Gustavo Madero dice que el PRI gana a billetazos y con engaños. Es una frase durísima que muestra la solidez con la cual se siente el PAN. Ahora bien, último comentario. Hay aquí una paradoja, porque quien hizo la investigación que permite presentar esta denuncia jurídica y mediática es un expriista, elvista, Miguel Ángel Yunes, que definitivamente está demostrando que tiene la capacidad de inteligencia, en el sentido de recuperación de información para llegarse de estos videos. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer? ¿Qué cosa se puede decir, Carmen, que no sea realmente preocupante y negativa? Empecemos por esto último, por Peña Nieto diciéndole a su secretaria, no te preocupes, Rosario. Creo que ahí ya está tomada la decisión. Decía, no sé si Sergio, creo que sí fue Sergio el que dijo que sería necesario que rectificara el rumbo Peña Nieto. Yo creo que ya no, ya está tomada la decisión. El presidente decide decirle ante toda la nación a su secretaria de Desarrollo Social
que esta denuncia del PAN, muy bien fundamentada, no importa, que ellos van a seguir adelante porque están metidos en la gran política. No hay duda que tiene sentido del humor Peña Nieto al decir que su preocupación es el hambre y no las elecciones. Vaya que si las elecciones han sido su preocupación central. Y aquí voy entonces a tocar otro tema, ya que mis colegas abundaron mucho en un sentido. Yo voy en algo un poco diferente. Hace años, cuando se estaba desarrollando esta parte teórica de las transiciones en América Latina y en el mundo, uno de esos teóricos, Jerry Diamond, señaló algo que me pareció interesante y un reto. Dice en su momento, allá por los 1990, una transición del autoritarismo a la democracia es algo muy delicado y tiene esta peculiaridad que si el proceso no se mantiene avanzando, si en algún momento se detiene, no puede quedarse en ese lugar, sino que retrocede. No hay más elección que o se sigue adelante en un proceso cada vez mayor de democratización hasta llegar a lo que hoy se conocería en nuestro mundo contemporáneo como una democracia ya establecida. No es el caso de México, desde luego. Apenas estábamos y estamos en el proceso de establecerla. Pero si no se va hacia adelante, entonces se retrocede. Y el retroceso no es que necesariamente se llegue otra vez al punto de partida. Se puede llegar a otro, pero no a la democracia. Y algo así está pasándole a México, y esto de el uso de los recursos públicos para la compra de votos no es más que un indicador de que no vamos por el camino de la consolidación democrática como algunos colegas han señalado, algunos colegas nuestros, también académicos, que dicen que la transición a la democracia ya se cumplió, que es cosa nada más de refinarla, de cambiarle algunas cosas por aquí por allá para ponerla más al punto. Creo que Diamond tenía razón y nosotros estamos en ese momento en el cual ya vemos signos de regresión. El hecho de que el PRI haya vuelto es un signo bien importante, pero el hecho de que el presidente y primer líder del PRI le diga a la secretaria de Sedesol esto que es compra de votos y que ya está bien demostrado por el PAN, no te preocupes. Además, como la Procuraduría no es independiente, no hemos llegado a eso, sino que depende de él, que es el jefe del procurador, le dice a la secretaria, no te preocupes. Bueno, pues entonces ya está realmente tomada la decisión, van a seguir adelante en esto. Y la compra masiva de votos es, una característica del pasado que se está restableciendo.